Bienvenidos al presente video. En este video vamos a hacer una secuencia de los dos videos anteriores que tenemos, hablando del capítulo número 1, que son los números complejos. Bien, continuando, en este video hablamos de acerca de la representación geométrica de los números complejos. Como ya habíamos visto anteriormente, un número complejo se lo puedes representar de diferentes formas, como por ejemplo en su forma cartesiana, su forma trigonométrica, su forma polar o su forma exponencial. Ahora bien, estos puntos dentro de lo que es el plano complejo llegan a representar ya sean curvas o también pueden representar regiones e incluso pueden representar un punto solamente. Entonces, tenemos lo siguiente. Como podemos observar acá, dice, ¿no? Es representación geométrica de los números complejos. ¿Ya? Y tenemos lo siguiente. Entre los números complejos y los puntos del plano cartesiano existe correspondencia biunívoca. ¿Ya? Biunívoca, lo cual nos quiere decir que existe una similitud dentro de los dos planos y, por ejemplo, si uno quiere graficar una curva dentro de lo que es el plano complejo, la representación de esa curva llega a ser la misma dentro de lo que es el plano cartesiano. ¿Ya? En ese sentido, pues existen diferentes expresiones que representan a números complejos, los cuales pueden ser representados en el plano cartesiano y su representación es equivalente dentro del plano complejo. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. Entonces, en ese sentido, ¿no ve? Dice que todo número complejo se puede representar geométricamente. ¿Ya? Y entonces, esta es la relación. Como podemos ver, existen dos ejes. ¿Ya? Tenemos un eje horizontal y un eje vertical dentro de lo que es el plano cartesiano, de la misma forma en el plano complejo, donde el horizontal es el eje real y el vertical es el eje imaginario. Bien. Ahora, vamos a hacer representaciones como por ejemplo de regiones que están definidas dentro de un plano complejo. ¿Ya? Por ejemplo, este ejemplo acá que está preelaborado nos dice representar, y acá tenemos lo siguiente, ¿no? Dice imaginario de z menor a 2. ¿Ya? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es llevarlo directamente a las variables x y y para tener una similitud con el plano cartesiano. Para eso tenemos este z. Como ya habíamos visto en los videos anteriores, z es x más y veces y, donde x y y son números reales que representan, x representa la parte real del número z y esta y representa la parte imaginaria de z, donde esta y de acá es la unidad imaginaria, ¿no? Pero cuando nos hablan de la parte real es solamente x y cuando hablan de la parte imaginaria es solamente y, de esa forma. Ahora, bien, en este caso de acá nos están diciendo esto, imaginario de z es menor que 2. Al decirnos que es menor que 2, nos están hablando de una región, porque hay infinitos puntos que pueden ser menores que 2. Entonces, en ese sentido, ¿acá qué te dice? Que te agarres la parte imaginaria de z. Imaginaria de z. De esta expresión imaginaria de z es solamente y. Entonces te está diciendo que y es menor que 2. ¿No ve? Y y es menor que 2 representa una región. Entonces, esto lo vamos a graficar obviamente dentro del plano cartesiano, ¿no? Tienes acá el eje X, tienes el eje Y. ¿Ya? Entonces, como dice menor que 2, entonces acá tienes el punto 2. Vamos a colocar una línea segmentada que enseguida vamos a explicar, ¿no ve? Y como dice menor, entonces nos está hablando de la parte inferior a Y, o sea, la que está abajo, porque lo que está arriba de esa línea es mayor que 2, ¿no ve? Entonces sería lo contrario. Entonces tenemos eso. Así que esta región de acá, que está debajo de esa línea horizontal, que representa y igual a 2, es la región que nos están pidiendo, ¿ya? Ahora bien, en este caso de acá, cuando hablamos de regiones, nos van a dar las desigualdades, que puede ser mayor o puede ser menor, o mayor igual o menor igual. Entonces hay que recordar esos principios que se tenían en cálculo 1, como por ejemplo, cuando un punto es cerrado, se lo llega a pintar, y cuando el punto es abierto, no se lo pinta. De esa forma. Ahora, cuando hablamos de curvas, es similar. ¿Ya? Cuando la curva es cerrada, o sea, cuando existe igualdad, esa curva se le escribe con una línea continua. De esa forma, de línea continua. Pero cuando yo quiero representar a una curva que es abierta, entonces tengo que utilizar puntos suspensivos. De esa forma. Entonces, esto sería una curva abierta, una curva cerrada.
Como acá te dice solamente menor, entonces por eso es una línea recta, pero segmentada, porque es una curva abierta de esa forma. ¿Ya? Entonces, la representación de esta región en el plano complejo es esta, es lo mismo. Entonces, esa es la manera como se llega a hacer las representaciones geométricas dentro de lo que es el plano complejo. Bien, vamos a pasar un poquito más para profundizar nuestra idea, ¿ya? Y nos dice lo siguiente, ejemplo, representar. Representar, y acá te da una región intersectada con otra región. ¿Ya? Como puedes observar, son dos regiones. Al decirte intersección, pues lo único que se refiere es que tienes que ver qué hay en común entre las dos regiones. ¿Ya? Solución. ¿Cómo se resuelve esto? Acá tenemos Z. Z es X más Y veces Y. ¿No? Para representar cualquier curva dentro de lo que es el plano cartesiano, vamos a hacerlo de esa forma. X más Y veces Y. Ya repito otra vez. X parte real, Y parte imaginaria y la Y es la unidad imaginaria. Listo. Hacemos lo siguiente. Tienes esto de acá, esto lo vas a representar de esta forma. ¿Ya? A ver, fíjate, ¿qué tienes? Menos 1. Menos 1 está acá. El 1 está acá. Acá te dice la real de Z, o sea, la parte real de Z. Esto es Z. Su parte real es solamente X. Entonces te está diciendo X. ¿No? Para la otra curva, lo mismo. ¿Ya? Tienes 0, aquí está 0. 1, aquí está. Acá te dice imaginario de Z. ¿No? Y lo imaginario de Z, pues aquí tienes a Z, la parte imaginaria es solamente Y. Entonces, eso vale Y directamente. Y tienes solamente esto, que si te das cuenta es una región, ¿no? Una región que tiene dos límites para X y dos límites para Y. X te dice que está entre menos 1 y 1, ¿no? Entonces, colocando el plano cartesiano, ¿no? X está entre menos 1 y 1. Listo. Entonces, en esta partecita está la región para X. De esa forma. Aparte de eso, como te dice menor o igual, entonces es igualdad, es línea continua. ¿Eh? Ahora, para Y es similar, pero Y te dice que está entre 0 y 1. Aquí está, 0 y 1. Ahí está. ¿No ve? Con la diferencia principal que en 0 es cerrado, ¿no? Es cerrado en 0. Pero en 1 es abierto, porque solamente es menor. Entonces significa que en 0 es la línea continua y en 1 es línea segmental. Así que tenemos eso, línea continua, línea segmental. Ahí sí. ¿Listo? Entonces te dice que Y vale en esta partecita, ¿no? En esta franja. Ahí vale Y. ¿Listo? Entonces, lo que tú tienes que hacer es buscar la intersección entre esto de acá y entre estito de acá. De esa forma. Y la parte común entre ambas, o sea, entre las dos, la parte común es esto. Esta es la parte común entre los dos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que te pide calcular. Entonces, la intersección es obviamente esto. De esa forma. ¿Ya? Ahora, acá hay un concepto que hay que distinguir bien. ¿Ya? El concepto es el siguiente, ¿no? Que si tienes estito, por ejemplo, ¿no ve? Esto de acá, X es el que no está acompañado con la parte imaginaria. Y la parte imaginaria es el que está multiplicado por Y, de esa forma. Porque en algún caso puedes tener un número así, por ejemplo, Z1, que puede ser X más Y menos 2X por Y por Y. Así. Entonces, la parte real es esto. Esta es su parte real. La que no está multiplicado eh, por el número I, ¿no? Que es la unidad imaginaria. Y estito que está multiplicado por I. Esta llegaría a ser la parte imaginaria de este número especial, ¿no? Que es el Z1. ¿Ya? Cuando te hablen solo de Z, solo Z es estito. A ver, pero en algún caso te pueden hablar de un Z cuadrado, un Z cubo y así sucesivamente. Eso hay que distinguir. ¿Ya? Ahora, continuando con todo eso, acá, ¿ya? Vamos a colocar unas cuantas propiedades. Esto lo vamos a posar. Es un ejemplo ilustrativo que enseguida vamos a colocar otra vez. Eh,
Existen ciertas propiedades que tienen los números complejos, ¿ya? Y estos números, bueno, estas propiedades de acá están asociadas con lo que son las operaciones, ¿no? Como por ejemplo lo que es la suma, lo que es la resta, la multiplicación, ¿ya? Bien, entonces vamos a hacer la parte de las propiedades y operaciones que se pueden hacer dentro de números complejos en un próximo video, ¿ya? Les agradezco por su atención. Hasta el próximo video.